Como iglesia creemos que no importa la circunstancia que nos rodee, Dios es bueno. Y Dios es fiel. Es justo. Es digno de nuestra alabanza, de nuestra confianza. Es fiel. Nunca cambia. Es el Rey soberano del universo. Y en función de esa soberanía, ha estipulado que, aunque nosotros creamos lo contrario, estamos aquí por el designio de Él. Probable que nosotros entendamos que si estamos aquí hoy fue porque decidimos que íbamos a venir a esta iglesia. Pero la Escritura nos dice que Dios continúa sentado en su trono. Dios te bendiga. En la tarde de hoy vamos a concluir la enseñanza que comenzamos hace varias semanas. Mejor dicho, la serie que comenzamos hace varias semanas corta, centrada en la vida y las experiencias de nuestro amado hermano Pedro. Si tiene su copia de la palabra de Dios, yo le exhorto por favor que la abra en el libro de Juan, es el capítulo número 13. Si no tiene una copia de la palabra de Dios, me parece que a la entrada le extendieron un bosquejo, así como este que tengo en mis manos. Allí en la primera página tiene la porción bíblica que vamos a estar considerando. Tiene también unos blancos que sería recomendable que usted considerara llenarlos y que pues también en el espacio que tiene abierto pudiese anotar cualquier idea, pensamiento, sugerencia, amonestación que Dios pueda darle a través de la enseñanza. Así que acompáñenme a orar brevemente, por favor. Padre, en nombre de Cristo Jesús, regresamos a tu presencia, Señor, que estamos convencidos de que necesitamos reconocerte a ti en nuestros caminos en todo momento. Lo hicimos temprano en la mañana al recibir la bendición de que tú abriste nuestros ojos, que nos diste fuerza para levantarnos, para caminar, para hablar. Te reconocimos, te dimos gracias por el día que nos has dado, Señor, y te hemos implorado que nos guíes, que no nos permitas pecar contra ti, Señor, que nos llenes de tu Espíritu. Y en esta hora volvemos a hacer lo mismo, Señor. Queremos que en la forma en que solamente tú puedes hacerlo, que comience, Señor, esta enseñanza lavando nuestros pies, Señor. Removiendo todo el sucio que se ha acumulado en nuestros pies, en nosotros, Señor. Que nos permita, Señor, tener comunión contigo, escuchar tu voz, percatarnos de tu presencia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Tú todo lo sabes. Conoces cada circunstancia presente en medio nuestro en el día de hoy, incluyendo la mía, Señor. Yo te imploro, por favor, que vuelvas a tener de mí misericordia, que me ayudes, Señor, a poder compartir con los que aquí tú tienes presentes, que son tuyos, que te pertenecen, las cosas que tú me has dado, Padre Santo, en estos días, Padre. Glorifícate en medio nuestro. Llévanos a Cristo, déjanos ver a Cristo, entender a Cristo, Señor. Y si hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, oramos por ese milagro de milagros en la vida de esa persona en el día de hoy, conforme a tu santa voluntad. Sé con los que enseñan a los jóvenes, a los niños, los que trabajan en la guardería. Gracias por los hermanos, Señor, que fielmente vienen temprano para hacer los ajustes con media.
Ayúdanos a ser agradecidos cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hoy la luz está funcionando bien, el aire acondicionado está funcionando bien. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor. Reajusta nuestras prioridades conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya les sugerí hace un momento, lo que hacemos en la tarde de hoy es concluir esta serie de enseñanzas que hemos estado teniendo basadas en la vida y la experiencia de nuestro amado hermano Pedro. Ese es el título de la serie de paso. En nuestra enseñanza en el día de hoy vamos a volver a considerar un evento que consideramos intensamente, detenidamente, hace como 2 años atrás. El evento que acontece la noche previa a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en un lugar conocido como el Aposento Alto. Lo que acontece ahí es muy interesante, muchos de nosotros estamos familiarizados con el mismo. Una cosa que sabemos es que Pedro juega un rol destacado en lo que ahí sucede. Lo que ahí sucede es el evento que se conoce como la ocasión en que Jesús está lavando los pies de sus discípulos. A través de esa acción, Jesucristo está enseñando una lección, ¿verdad?, de servidumbre, una lección de sumisión y, en mi opinión, una lección de limpieza. Lecciones que están dirigidas primariamente para los discípulos, pero que también están dirigidas para cada uno de nosotros en el día de hoy, sobre todo para aquellos que por la gracia de Dios somos parte de la familia de Dios, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una enseñanza crucial en esta porción bíblica acerca de la necesidad de limpieza. La limpieza que se nos presenta en esta parábola probablemente es una situación real, pero hay una ilustración en la misma. Primero es una limpieza física, es la limpieza de pies que están sucios, definitivamente, malolientes. Pero también hay una enseñanza que nos habla de la necesidad de limpieza espiritual, moral, relacional. Someto a su consideración algo que probablemente usted ya sabe con claridad. Y me parece que todos probablemente estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo que espiritual y moralmente es cada vez más sucio. La suciedad de este mundo se puede ver en el contenido de lo que entra en nuestros hogares por medio de las redes sociales, por medio de nuestros teléfonos celulares, por medio del internet, por medio de la televisión. A través de esos medios entra a nuestros hogares la inmoralidad y la deshonestidad de políticos de izquierda, de derecha. A través de esos medios entra a nuestros hogares el abierto materialismo, hedonismo, que es la búsqueda de placer, by the way, humanismo, que caracteriza a muchos cristianos en el día de hoy, líderes cristianos. La sociedad a la cual estoy haciendo referencia surge del pecado que en gran medida se ha convertido quizás en el mayor influencer, ¿verdad?, que abiertamente presiona a cientos de miles de creyentes
en el momento que nos ha tocado vivir. Los presiona para que comprometan su fe, para que abandonen su fe, para que abandonen sus convicciones. La suciedad, las tentaciones que enfrenta cada nueva generación, sin lugar a dudas, cada vez son más intensas. Son más cercanas. Son más intrusivas, son más inescapables. Por razón de ser de que están presentes en cada red social, están presentes en cada tipo de entretenimiento, están presentes aún en toda clase de deportes, están presentes en la política y tristemente tienen acceso a cada cuarto, a cada rincón, a cada baño de nuestros hogares. Todo eso es cierto. Alguien dice amén. Es un amén incómodo, ¿verdad? Que uno quisiera decir, no, no es cierto, pero sí es cierto. Esa es la realidad. No sé si se ha percatado de que he sido bien pausado en decir cada una de las cosas que he dicho hasta ahora. Todo eso es cierto. Pero nuestro verdadero problema, todo eso es un problema para cada uno de nosotros. Yo espero que sea un problema para usted. Esa realidad que va en aumento, que se acerca más, que afecta más y más nuestras vidas. Todo eso es cierto, pero nuestro verdadero problema no viene de afuera. Viene de adentro de cada uno de nosotros. Porque en el momento en que entramos en este planeta Tierra, en este mundo, lo hacemos con una naturaleza que se inclina hacia lo malo, que se inclina hacia lo malvado, que se inclina hacia lo inmoral, que se inclina hacia lo sucio. Y nuestros deseos internos son sumamente receptivos a esos estímulos externos altamente sucios. La triste, humillante realidad es que para aquellos, ojalá todos los que estemos aquí estemos incluidos en esos aquellos que por la gracia de Dios están comprometidos a querer vivir una vida de santidad y pureza. Fíjense que no diga los que están viviendo, que están determinados, que quieren vivir esa vida de pureza. La realidad es que el diario vivir se ha convertido en una batalla a muerte con la dichosa suciedad, no es sociedad, suciedad de esta vida. Hace bastante tiempo, en una de esas famosas conferencias de pastores, escuché a un pastor compartir una experiencia que me recuerda mucho lo que estoy hablando en este momento. Hablaba acerca de cómo en su iglesia un individuo que no estaba muy bien de la cabeza entró a la iglesia con la intención de incendiar la iglesia y lo hizo y comenzó pegándole fuego a varios muebles dentro de la iglesia, púlpito, bancos, órgano, piano, varias sillas que había, ¿verdad? El fuego no duró mucho tiempo porque lo rescataron, sonaron las alarmas y se pudo apagar, pero hubo un incendio y hubo gran cantidad de humo en todas las facilidades. Contaba el pastor en su testimonio que el daño que el humo le hizo al templo fue extenso y que limpiar el edificio le tomó miles de horas de trabajo intenso.
Hablando sobre el particular, dijo algo parecido a esto. Estoy tratando de acordarme de lo que él dijo. Por más que limpiábamos los bancos, por más que limpiábamos las paredes, los salones, los pasillos de la iglesia, seguíamos encontrando cenizas ocultas. Y las manchas del hollín, ¿sabe lo que es hollín? I hope you do. Y el olor a quemado, por años estuvieron presentes en ese santuario. Y en uno de sus comentarios que yo recuerdo porque me llamó mucho la atención en aquel momento, decía él que le parecía increíble que las acciones de un hombre que le tomaron no más de 10 o 15 minutos pudiesen ensuciar y manchar todo el edificio, salones y oficinas de esa manera tan permanente. La palabra de Dios enseña que algo parecido ocurrió en el comienzo de la creación con Adán y Eva. La Biblia enseña que un singular hecho de desobediencia provoca que la suciedad, me siento que estoy diciendo sociedad, pero es suciedad, ¿ok? Que la suciedad del pecado penetrara y manchara cada corazón humano. La palabra enseña y la historia confirma que a través de la historia el ser humano ha intentado limpiarse a sí mismo por medio de una cosa que se llama religión. Pero a pesar de su mayor y mejor esfuerzo, nunca ha podido ni podrá borrar por su propia cuenta, borrar esas manchas. La suciedad del pecado. Alguien dijo que el hollín del pecado se ha pegado en el corazón humano y ese corazón humano es un lugar que no puede ser alcanzado por los detergentes populares de la psicología y el esfuerzo humano. Está bien pegado allá adentro y no hay quien entre allá adentro, excepto el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas y que sostiene todas las cosas. El Señor nos ayude en el día de hoy. Mi intención es que podamos ver lo que esta narrativa de Juan acerca de lo que ocurre en este aposento alto la noche antes de la crucifixión nos dice en cuanto a la enseñanza que Cristo tiene para nosotros acerca de la servidumbre, servir en nuestra vida, sumisión claramente expresada en la conducta de Cristo y limpieza espiritual. Esa limpieza espiritual que tanto necesitamos antes de Cristo y después de Cristo. El título de la enseñanza que tenemos para el día de hoy es el siguiente: que nadie nos gane a servirle a otros. Compartía con mis hermanos los otros días, no sé si fue en Matete, que un amigo, casi hermano, me facilitó una casa que él tiene adicional en un pueblo que se llama Cabo Rojo mientras estuve allá de visita. Y se encargó de que hubiesen personas esperando para atenderme, para limpiar, pero fue, tú sabes, que no, me sirvió, pero no tuve que pagar nada, pero me quería hasta que usara un carro. Yo le dije que no. La cuestión es que le dejé algo allí en la casa, ¿verdad? Me imagino que cuando regrese lo va a ver. Y eso fue lo que escribí. Luis, que nadie nos gane a servirle a otros. Eso salió motivado por lo que la forma en que él me había tratado, el deseo de servirme y asegurarme que las bases mías estuviesen cubiertas mientras estuve allí en Puerto Rico. Así que vamos a hacer algo que hace tiempo que no hacemos. Dios permita que podamos terminar a tiempo. Si no, nos quedamos donde nos quedemos. Amén. All right. La intención mía es terminar hoy, pero ni modo. Así que vamos a ponernos de pie un momentito, por favor. Sé que usted está ahí un poco cómodo, ¿verdad? Y pues vamos a leer de forma antifonal la palabra de Dios
La implicación es que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo y así sucesivamente. ¿Ok? God is good. All the time. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 12. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a su madre, le dijo: Señor, ¿me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no me lavas, tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Todos vosotros limpios estáis, pero que no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he dicho? Esa última pregunta es lo que yo desearía que Dios nos ayudara, no solamente a ustedes, sino a mí también, a poder contestar. ¿Sabéis lo que yo os he hecho? Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho en preparación para nuestro futuro. Señor, bendiga su palabra. Se puede sentar, por favor. Vamos a mantenernos enfocados en el pasaje porque me parece apropiado ir detenidamente con esta porción bíblica, decir algunas cosas sobre el particular y después tratar de contestar las cosas que tenemos en el bosquejo. La frase comienza, el pasaje comienza en el versículo 1 con la frase antes de la fiesta de la Pascua, que no es nada más que la noche antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Sabiendo Jesús, omnisciente, Dios, característica de Dios, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Alguien dijo que Jesucristo es el único que ha caminado por este planeta Tierra que nada le ha tomado por sorpresa. Todo lo ha sabido. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Fíjese que dice de este mundo, no dice de el mundo, dice de este mundo, ¿verdad? Porque este mundo era algo detestable en la mente del Señor. Este mundo, esta casa, esta calle, esta carretera llena de hoyos. ¿Me entiende? Era algo detestable para el Señor Jesucristo. Y partir de este mundo para estar en la presencia de su Padre Celestial era lo que su corazón deseaba. Para que pasara de este mundo al Padre, no de este mundo al cielo, de este mundo al Padre. Era esa intimidad que era tan valiosa para el Señor Jesucristo. Continúa diciendo que como había amado a los suyos son los que le pertenecen por la elección eterna del Padre, son los que le pertenecen por sus derechos como redentor, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Los suyos son los que le pertenecen por el llamado efectivo del Espíritu Santo. Los suyos son los que son objeto de su inmenso amor. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, en la medida más extensa de su necesidad, en la medida más extensa de la gracia de Dios. Los amó hasta el fin, en los fracasos, en los tropiezos, en la metida de pata de nuestro hermano Pedro, en el deshonor que ellos se vieron envueltos en su inconsistencia. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, en otras palabras, el diablo había estado en control del corazón del traidor, Judas, habiendo logrado su propósito. Versículo 3. Nuevamente sabiendo
Para el Señor no hay nada nuevo. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, eso nos habla de la autoridad divina del Señor Jesucristo. Todo esto es importante para poder ver la relevancia, la enseñanza profunda de limpieza, de servicio, de sumisión de Cristo. Porque el que está haciendo lo que se está haciendo no es un ser humano como usted y como yo. Si fuera un ser humano como usted y como yo, no tendría mucha gracia, como diría mi abuela. Inspirado por el Espíritu Santo, Juan nos da toda esta descripción para que nosotros entendamos que el que está haciendo este trabajo menial, doméstico, es Dios mismo. Por eso nos recuerda acerca de que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, su autoridad divina, que había salido de Dios y a Dios iba, origen divino, gloria futura. Right? Cada una de estas cosas nos hablan de la tolerancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando se humilla para asumir este rol de un siervo esclavo. Versículo 4 nos dice entonces que Jesucristo se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El punto es que Cristo tenía una conciencia plena de su origen divino en el momento que decide realizar esta tarea común, doméstica, como un criado. Luego puso agua en una vasija, versículo 5, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Right? Fueron los pies lo que Cristo procede a lavar. Importante, una imagen, casi una parábola de la salvación. Son los pies lo que Cristo procede a lavar, porque sus personas, su cuerpo, pero la persona misma de esos 12 discípulos o 11 discípulos ya estaban limpias. Cristo comienza a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido, siendo perfecto en todas sus cosas. Nuestro Señor no solamente lava los pies, sino que también los seca. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, que es un personaje muy importante en toda esta dinámica que se narra, Pedro dice, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Es una pregunta, claramente. Pedro, siendo Pedro, ya hemos estudiado en las últimas semanas acerca de estos incidentes en la vida de Pedro y hemos acuñado la frase Pedro siendo Pedro, pues porque Pedro tenía esta combinación de boca y pies y que todos nosotros nos podemos identificar con él. Pedro vuelve a cometer otra torpeza, como la torpeza que consideramos la vez pasada, pero sus faltas y sus fracasos han sido registradas aquí en unión a todo esto que se está diciendo de Cristo, su origen divino, su gloria futura, su autoridad divina, todas esas cosas gloriosas, sublimes, divinas acerca de Cristo. Ahora son acompañadas por las metidas de pata de Pedro, pero están acompañadas ahí para nuestro beneficio. Porque Pedro no entendía las cosas como debían ser entendidas. Entendía las cosas, pero no las entendía en la forma en que precisaban ser entendidas. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Está hablándole a Pedro, ¿verdad? Pero lo entenderás después. En otras palabras, Jesucristo le dice, Pedro, lo que hago en este momento es una imagen o un ejemplo de lo que yo voy a hacer por mi gente una vez yo haya regresado al Padre. Pedro, en este momento tú no puedes ver el significado, pero cuando el Espíritu Santo descienda, lo vas a ver. Fíjese que dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Cristo tiene en mente todas las cosas que habrían de acontecer. Versículo 8 nos dice que Pedro le contesta y Pedro le dice que no lavarás mis pies jamás. Es interesante que Pedro dice que yo no me voy a someter a lo que tú estás diciendo, pero ¿qué hizo? ¿Se sometió o no se sometió? Se sometió. ¿Y se sometió 2 días después? No, se sometió inmediatamente. Hay enseñanza para nosotros. Porque nosotros hacemos lo contrario.
La mayor parte de las veces decimos que nos vamos a someter, sin embargo, obstinadamente no obedecemos. Amén. Nosotros no decimos lo que Pedro dijo, pero hacemos lo que Pedro dijo, ¿right? Porque la posición que él tenía. Jesús le responde a lo que Pedro dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. La enseñanza para nosotros aquí es que nosotros no podemos lavar nuestros propios pies. Amén. Nosotros no podemos lavarnos a nosotros mismos. Ese es el trabajo de la regeneración. Y tampoco nosotros podemos limpiar la suciedad, el hollín de nuestro caminar diario. Por eso es que te dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Parte conmigo simplemente, si no te lavo, no vamos a tener comunión. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Siendo impulsivo como Pedro era, Pedro se va de un extremo al otro en un arranque apasionado que probablemente caracteriza a algunos de nosotros. Sin embargo, la Escritura nos enseña que en su ignorancia comete el error, preste atención que es importante, porque Pedro no necesitaba volver a bañarse, espiritualmente hablando. El inconverso sí necesita bañarse, parte de la enseñanza que está encerrada aquí. Pero el creyente genuino no necesita volver a bañarse. El creyente genuino en su caminar diario lo único que necesita es limpieza. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Versículo 10. ¿Brinqué algún versículo? ¿No? Estoy bien. Okay. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado en el idioma griego es el que está bañado, el que está totalmente, toda su persona ha sido limpiada. El que ha recibido la limpieza completa en la totalidad de su persona. Ese baño no necesita ser repetido. Ese baño es lo que se conoce teológicamente, doctrinalmente, como la regeneración. Eso es lo que Cristo está diciendo. El que está lavado, el que ha sido regenerado, el que ha sido bañado completamente en la totalidad de su persona, no necesita sino lavarse los pies, ¿verdad? ¿Y por qué necesita lavarse solamente los pies? Para que esté preparado para poder tener comunión conmigo. Y en la misma forma que el baño previo no necesita ser repetido, este lavamiento de pies sí necesita ser repetido diariamente. No necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio. Ve ahí, ya ha sido regenerado, ya ha sido justificado. Ya la justicia, la pureza, la limpieza absoluta, total de Cristo le ha sido imputada a esa persona. Y Cristo añade en el versículo 10: y vosotros estáis limpios, ¿verdad? Aunque no todos. Y sabemos que se refería a Judas. Podemos añadir, sin temor a desviarnos, que Judas no pierde su vida espiritual. Lo que aquí vemos es que Judas lo que hace es manifestar que nunca tuvo esa vida espiritual. Amén. Judas no es el caso de una oveja ensuciándose. Judas es el caso de un perro regresando a su vómito, como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos recuerdan. Versículo 11. Él sabía que él lo iba a entregar, hablando de Judas, por eso dijo: no todos están limpios. Así que, después que le lavó los pies, y Cristo le lavó los pies a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Cristo sabía todo acerca de Jesús, pero lo trató como un apóstol hasta que el mismo Judas mostró que no lo era. Importante para nosotros tomar en consideración
esa consideración, perdonando la redundancia, de Cristo. Así que después que le lavó los pies a los 12, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y como dije hace un momento, ese es el tipo de pregunta que nosotros debemos hacernos en cuanto a todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra sobre todas las cosas y a través de todo lo que Cristo hace en nuestras vidas. Me parece a mí que si nos enfocamos en su palabra, me parece a mí que si buscamos la dirección del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, porque si no fuera así, Dios estuviese contradiciéndose y Dios no se contradice, sin lugar a dudas podríamos discernir lo que Dios nos dice, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y sin duda llegaríamos a la conclusión de que todo lo que Dios nos dice y todo lo que Dios hace en nuestra vida es bueno y es sabio. Por eso no cesamos de decir, God is good all the time. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, tiene un propósito, y ese propósito siempre es bueno, es justo, es sabio para nosotros. Aunque hay muchas circunstancias en la vida, muy probable, o es probable quizás, porque a todos nos sucede, ¿okay? Como una de esas circunstancias que quizás ha pasado en su vida recientemente, como ha pasado en mi vida también, ¿verdad? En que a primera vista lo que sucede en nuestras vidas resulta extraño, resulta misterioso. Aunque así sea, podemos tener la certeza y la seguridad que si nosotros nos enfocamos en su palabra y buscamos dirección del Espíritu Santo, podremos discernir el propósito de Dios en esas situaciones que resultan extrañas y misteriosas, y llegaremos a la conclusión de que todo lo que Dios permite es bueno y que Dios es sabio. Amén. Ahora bien, entremos en la enseñanza a ver hasta dónde llegamos. Me parece a mí que cada vez que usted y yo leemos y estudiamos alguna porción bíblica con la intención correcta, en la forma correcta, asegurándonos que la forma en que mejor podemos, no tenemos pecados no confesados en nuestras vidas, hemos buscado la llenura del Espíritu Santo, que no requiere ninguna impartición de poder de nadie, simplemente todo lo que requiere es que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. That's all you need para restaurar tu comunión con el Padre Celestial. Cada vez que leemos y estudiamos alguna porción bíblica es de esperarse que la palabra ponga al descubierto muchas cosas, entre ellas lo superficial de nuestras creencias, lo superficial de nuestras intenciones. Y cuando Dios hace eso, Dios siempre lo hace con el propósito de renovar nuestro entendimiento y transformarnos, hacernos más y más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 3, 14 y 15 nos habla sobre ese particular. Usted lo tiene en las notas, me parece que está en la pantalla. En otras palabras, lo que quiero decir es que es de esperarse que cuando usted y yo leemos, cuando usted y yo estudiamos una porción como la que leímos antifonalmente, que yo traté de hablar un poco más detenidamente sobre la misma, cuando leemos, estudiamos una porción bíblica como esta, es de esperarse que usted y yo seamos llamados a reflexionar, ¿verdad? A recalibrar, palabra que utilizamos muy a menudo en nuestra iglesia. Y en ese proceso de reflexionar y recalibrar, es de esperarse que nos hagamos algunas preguntas de carácter personal. Una de las preguntas más importantes que todo verdadero creyente debe hacerse es esta: ¿es Jesucristo el centro de mi vida? Interesante. Yo no sabía lo que ustedes iban a cantar, ¿right? Eso fue precisamente lo que cantamos hace un momento. Cristo es el centro de todo, ¿right? Y cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, lo cantamos. Entonces, una pregunta personal que sería bueno que cada uno de nosotros nos hiciéramos es esa: ¿es Jesucristo el centro de mi vida? ¿Es Jesucristo el centro de mis pensamientos?
Si somos honestos, es muy probable que la respuesta sea sí, Jesucristo es el centro. Pero no siempre lo es. Y cuando lo es, no es en la forma en que debería serlo. ¿Alguien dice amén, aleluya? Hay buenas noticias. La realidad para muchos de nosotros es esta. Como creyentes, ¿cuántos son creyentes? Levanta la mano, creyentes. Yo soy creyente, ¿eh? Como creyentes, la realidad es que ya no somos lo que por naturaleza un día fuimos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero la realidad también es que sabemos que aún no nos hemos convertido en lo que Cristo nos ha llamado a ser. Y no estamos conformes con esa realidad. ¿Cuál es el punto, pastor? O hermano Edwin. O Pet. Como algunos de ustedes me dicen. El punto es que es de esperarse que usted y yo, si somos verdaderos cristianos, querramos conocer a Cristo mejor. Si somos verdaderos cristianos, es de esperarse que querramos confiar en Cristo mejor de lo que hacemos. Amar a Cristo mejor de lo que lo amamos. Alguien dice amén, aleluya. Gloria a Dios. Y en cuanto a mí, el punto es que en esta porción bíblica, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 12, la misma tiene el potencial de ayudarnos a hacer eso, ¿verdad? ¿A qué? A conocer a Cristo mejor, a confiar en Cristo mejor, a amar a Cristo mejor, ¿verdad? Tiene el potencial de ayudarnos a hacer eso. Tiene la capacidad, sin duda alguna, de ayudarnos a colocar a Cristo en el centro de nuestra perspectiva. No solamente de nuestros pensamientos, sino en el centro de toda nuestra perspectiva, ¿verdad? Tiene el potencial de ayudarnos a ver la magnitud y el poderoso efecto de la gracia de Dios, del amor de Cristo y el ejemplo de Cristo en la vida del verdadero creyente. Mateo, Marcos y Lucas, entre otras cosas, nos presentan la obra ministerial del Señor Jesucristo en su aspecto externo. Juan, por otro lado, que es el pasaje que estamos considerando, o está contenido en el Evangelio de Juan, en su narrativa nos permite ver lo que está pasando en el interior de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pasaje comienza, Juan 13, con Cristo demostrándole a sus discípulos que los amaba. Esto es lo primero que dice, como los había amado, los amaba hasta el fin y los amó hasta el fin. Y lo haría con un amor perfecto, con un amor eterno. Y en ese proceso también está dándole un ejemplo a los discípulos y a usted y a mí en la tarde de hoy, de cómo el verdadero amor de Cristo, de Dios, luce, se expresa, se manifiesta, ¿ok? Cristo lo hace proveyéndole una ilustración de cómo ese amor genuino luce mientras hace lo que nosotros conocemos como el lavamiento de los pies de los discípulos. Y luego, interesante por demás, de darle una explicación Cristo a los discípulos de lo que estaba haciendo, Cristo les pregunta, ¿sabéis lo que yo os he hecho? En otras palabras, porque Cristo le está dando una ilustración, no solamente está hablando literalmente de los pies, está dando una ilustración de algo. ¿Okay? Por eso es que le pregunta, ¿sabéis lo que yo os he hecho? ¿Entienden el significado de esta ilustración? ¿Entienden, preste atención, lo que esto significa para mí? ¿Entienden la implicación que esto tiene para ustedes? Lo más probable es que todo el mundo se quedó callado la boca. Nadie abrió la boca. No había mucha gente. Era una opinión privada. 13 individuos. No había siervos de ninguna clase, no había esclavos, no había ayudantes de ninguna clase.
Sabemos porque la Escritura nos enseña que los discípulos eran personas altamente orgullosas como para lavarle los pies a otra persona. Lucas en su evangelio añade que los discípulos habían estado, previo a este incidente que narra Juan 13, discutiendo entre ellos en cuanto a cuál de ellos sería la persona de mayor importancia en el reinado del Señor Jesucristo. En sus notas, por favor, Lucas 22, 24 y 27. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero, versículo 26, no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como ¿quién? Como el que sirve. Por eso el título de nuestra enseñanza: que nadie nos gane a servirle a otros. Iglesia en sus pasos, que nadie nos gane a servirle a otros. Me parece que es importante recordar que Cristo les recuerda a ellos que Él estaba entre ellos como uno que lo que hace es servir. Hay estudiosos de la Biblia que infieren que es muy probable que ese es el momento en que Cristo se levanta. Cuando dice eso, se remueve el manto, toma la toalla, comienza a lavar los pies de los discípulos. Como ya leímos, God is good. All the time. Aún en esos momentos cuando usted físicamente no se siente bien, God is good. Y Dios es fiel. Okay. Vimos que cuando Cristo se arrodilló delante de Pedro para lavar sus pies, Pedro dijo: fine, qué chévere. Hacía tiempo que esperaba que alguien me lavara los pies. De ninguna forma. Vimos que Pedro se horroriza, ¿right? Como se horrorizó la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando Cristo dijo: es necesario que yo vaya para allá para sufrir. ¡No! De ninguna forma, eso nunca te va a suceder. No digas eso. ¿Right? Aquí vemos a Pedro otra vez respondiendo de esa forma, y Pedro rompe el silencio. Pedro hace lo que los demás discípulos piensan, pero no se atreven a decir. Pedro lo dice. ¿Right? Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Me parece que ya lo he repetido muchas veces, pero esa es la mala maña, el mal hábito que yo tengo. Aunque algunas personas en su amor y su compasión por mí me dicen: no, eso no es un mal hábito, eso es bueno, pastor. A veces yo digo: I'm not so sure, right? Pero I take it. Pero lo recibo, está bien, ¿ok? Right. Pero me parece que este asunto de lavar pies, sin duda alguna, para mí, ¿verdad?, va mucho más allá de la cuestión de lavar polvo, remover la suciedad de los pies de una persona. Escriba esto en sus notas, a ver si podemos adelantar un poco. En Juan 13, 1 al 12, vemos a Cristo dramatizando una parábola del Evangelio, mostrándole a los discípulos por medio de sus acciones quién Cristo es y qué Cristo vino a hacer. Mediante el lavado de los pies, Cristo revela su persona. Mediante el lavado de los pies revela su obra, revela su identidad y revela el propósito de su ministerio. Importantísimo cada una de esas cosas. En otras palabras, que por medio del lavado de los pies, preste atención por favor, Jesucristo nos da una señal que apunta a una limpieza inicial que es necesaria en la vida de todo verdadero creyente, limpieza inicial de nuestro pecado y de la limpieza progresiva o continua de nuestros pecados. ¿De qué usted está hablando? Si usted no tiene una idea de lo que yo estoy hablando, pues gloria a Dios. Right?
Preste atención porque es muy importante. Esto le va a ayudar a entender de qué se trata esta cuestión de la fe cristiana. Hay una limpieza inicial y hay una limpieza que es progresiva y continua. Y es importante que si usted y yo decimos que somos creyentes, somos de Cristo y tenemos la certeza que el día que que llegue la muerte vamos a estar con Él en su presencia y vamos a vivir con Él para siempre, es importante que si eso es de esa forma, pues entonces, gracias a la presencia permanente del Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a discernir espiritualmente, usted pueda encontrar una verdad como esta y gozarse en el Señor y celebrar al Señor. Y luego de encontrar un tesoro como este, cuando salgamos nos vamos a comer al mejor restaurante para celebrar la limpieza inicial y para celebrar el hecho de que hay una limpieza continua, que es progresiva en mi vida y la tuya, mi amor. Asumiendo que usted está con su esposa, con su hija o con su esposo. ¿Cuál es la limpieza inicial? Está en la pantalla, está en la Biblia, lo leo en este momento. Primera de Corintios capítulo 6, versículos de 9 al 10. Preste atención que es importante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, pero tampoco los ladrones, pero tampoco los avaros, tampoco los borrachos. Fíjese, están todos en el mismo nivel. Los maledicientes, los boquisucios, diría mi abuela. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias a Dios que la cosa no se queda ahí. Porque muchos de nosotros, en una forma u otra, en nuestro pasado, eso era lo que éramos. Y esto, versículo 11 dice, erais algunos de vosotros, si no ha subrayado, subráyelo, pero ya habéis sido lavados. No, el que está lavado no necesita solamente que le laven los pies, y ustedes están lavados, excepto que hay uno de ustedes que está colado por ahí, pero que no está. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya. ¿Y ya es que? Ya. Pasado. Nada que añadir. Ya. Eso es lo que se puede celebrar. Una buena razón para celebrar. Cuando sale aquí, ahí tiene una buena razón para celebrar. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, que nos dio el nuevo nacimiento, la regeneración. Es una limpieza que es progresiva o continua. De esa nos habla Juan, el mismo que escribe este evangelio. Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Esa es una limpieza progresiva, continua. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos estamos engañando a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Pero si confesamos limpieza progresiva, continua, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué? ¿Qué dice lo último? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? So, vemos entonces ahí claramente lo que Cristo nos está enseñando con esta imagen que nos está dando, diciéndole, oh, yo le voy a limpiar los pies a ustedes. Ah, pero entonces límpiame completo. No, ya no necesito limpiarte completo porque ya tú estás limpiado en tu limpieza inicial. Solamente lo que necesitas es una limpieza progresiva y continua. ¿Y por qué la necesito? Pues para poder tener comunión íntima conmigo, necesita esa limpieza. You need that. I need that. Y como ya dije hace un momento y repito cada vez que tengo la oportunidad, no necesito a nadie que venga de ningún lugar a orar por mí, a ungirme con nada. Yo no necesito nada de eso. Para tener una comunión íntima, genuina, sobrenatural con el Dios que me salvó, que entró en mi vida porque quiso entrar en mi vida. Todo lo que necesito es escuchar lo que dice la palabra. Por eso se da cuenta de lo que dije. Hey, vea la palabra, vea la palabra.
clama al Espíritu Santo. Todo lo que necesito es confesar mis pecados. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y lo que impide esa comunión conmigo es el pecado no confesado que hay en mí. Esta porción bíblica, capítulo 13, del 1 al 12, pues es como toda la Escritura, ¿verdad? Es profunda, hay mucho, es como una naranja que tú exprimes y le sacas jugo, pero esta tú le sacas jugo y sigue exprimiendo y sigue botando jugo. Mi abuela decía, hay mucha tela para cortar. Me parece a mí que es muy probable que una de las mejores formas de entender la profundidad, el significado de esta porción bíblica es como contrastando esta porción con la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2, 6 al 9. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Yo creo que nos queda un poquito de tiempo. Yeah. Thank you, brother. Sí. Yeah. Había una iglesia, yo fui que alguien decía eso, preacher brother, preacher brother. You know, but I'm leaving in 20 minutes. You know, he's not, he will stay here. Siempre se queda, siempre se queda. Él es el último que se va de aquí. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 9 contrasta fantásticamente con la porción que estamos estudiando aquí. Déjeme hacerlo bien rapidito. Filipenses 2, 6 y 9, me parece que está en su Biblia, está en su Biblia, sí, definitivamente en su bosquejo, debía haber dicho. Él, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Contraste este pasaje con el que estamos estudiando de Juan 13, ¿right? Okay. Comparando, vemos que se parecen muy mucho. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que está sobre todo nombre. Vamos a expresarlo de esta forma. ¿Okay? Juan 13, versículos del 3 al 5 y el 12, leímos: Jesús, sabiendo que había venido del Padre, en Filipenses 2, él siendo en forma de Dios, veniendo del Padre, teniendo forma de Dios. El contraste, I hope you do. Se quitó su manto en Juan 13, en Filipenses 2 leemos que se despojó de sí mismo. En Juan 13 dice, y tomando una toalla se la ciñó, y en Filipenses 2 diciendo lo mismo, simplemente que tomó la forma de un siervo. I hope you're seeing that, okay? Puso agua en una vasija, en Juan, en Filipenses se humilló a sí mismo. ¿Por qué tú pones agua en una vasija en ese contexto? ¿Para qué? Para limpiarle los pies a las personas, para servir. Y Filipenses nos dice que se humilló a sí mismo. Eso tomó la iniciativa. Nadie le dijo a Jesucristo, ve y lávale los pies. Eso es iniciativa de él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Okay? Juan 13 comenzó a lavar los pies de los discípulos. Filipenses 2, haciéndose obediente hasta la muerte. Y en Juan 13 termina hablando acerca de que toma su manto y vuelve a su mesa. Y en Filipenses 2 nos dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. No. El punto es que en Juan 13 Jesucristo está dramatizando simbólicamente la verdad que teológicamente se describe en Filipenses capítulo 2. Otra vez, lo que Cristo está haciendo en Juan 13 está dramatizando simbólica. Por eso es que le pregunta, familia, por eso es que le pregunta al final, hey, ¿entendieron lo que yo estoy diciendo? Right? Pues porque lo que está haciendo es una interpretación simbólica, una dramatización simbólica, perdónenme, de una verdad teológica. En el caso de Pablo, Pablo la describe en Filipenses capítulo 2. Right? Y la verdad teológica que se presenta aquí es Cristo descendiendo desde su gloriosa posición celestial, right? Y sumergiéndose en lo profundo de la condición humana, se hizo hombre en la persona Cristo y tomó forma de siervo, ¿verdad? Y logrando nuestra limpieza en la cruz del Calvario. Now, hay unas verdades aquí, como siempre hacemos, a manera de aplicación en las enseñanzas. En este caso nos permiten ver
que en Juan capítulo 13 se puede ver la mente, el pensamiento de Cristo y la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran. El Hijo del Hombre vino a servir. Nosotros somos discípulos de Cristo, matetes de Cristo. Como iglesia, nuestro deseo es seguir los pasos de Jesucristo. Nosotros no seguimos en los pasos de Jesucristo. Para seguir en los pasos de Jesucristo se necesita perfección absoluta. Nosotros no estamos en ese punto. Nosotros seguimos los pasos, seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. Ok, primera verdad. Jesucristo está consciente de su procedencia divina y de su misión. Está claro para Él. Importante para nosotros. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasara de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿verdad? Así que Jesucristo sabía que la hora de ser traicionado había llegado. Sabía que su origen estaba con el Padre. Sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todo. Sabía que en su momento había de regresar al lugar de origen. Juan, en su evangelio, en el primer capítulo, en el primer versículo, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Está hablando de Cristo, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice que vimos su gloria, pienso yo, que probablemente en el evento de la transfiguración. Gloria como la del unigénito del Padre. El punto es que Jesucristo en todo momento está consciente de su origen divino. Y que tiene que ver esto con lo que estamos... Tiene mucho que ver. Just be patient. All right? Porque para poder disfrutar y poder sacarle el jugo y nutrirnos de lo que Cristo está haciendo, tenemos que tomar en consideración que Cristo, cuando hace lo que hace, está consciente, está claro de su procedencia divina y de su misión, lo que había venido a hacer en este mundo. All right? El punto es que en todo momento Cristo está consciente de su origen divino, está consciente que el Padre le ha puesto todas las cosas en sus manos. Por eso es que Cristo no necesita publicidad. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso particular recientemente. No necesita advertising, y no need rallies de ninguna clase. ¿Alguien dice amén, aleluya? Amén. El día que lo entiendas bien va a decir, yeah, now I got it. Okay. Jesucristo está consciente de que Él es igual al Padre en términos de su majestad, dignidad, gloria y poder. Okay. Y está consciente de que eventualmente iba a regresar a donde había estado desde la eternidad, cara a cara con el Padre Celestial. Segunda verdad. Con el conocimiento pleno de que Él es el Señor de señores, Jesucristo se humilla profundamente. No se humilla profundamente porque no le queda otro remedio, o porque se le olvidó, tú sabes, de momento, llegó un momento, un momento de amnesia. No. Es con el conocimiento pleno, absoluto, total, de que Él es el Señor de señores, Jesucristo se humilla profundamente. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Se levanta de la mesa, se quita su manto y tomando su olla se la ciñó. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las... Subraye eso, por favor, si puede. Que el Padre le había dado todas las cosas. ¿Por qué subrayar eso? Porque si usted y yo fuéramos a completar esa oración, lo más probable sería que dijéramos, entonces Jesús desplegó el poder de aquel que tiene la autoridad sobre todo el universo. ¿Cuál es la oración que me estoy haciendo referencia? El versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios, que iba a Dios. Si usted y yo fuéramos a continuar, no diríamos, y Jesucristo se levantó, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Lo que usted y yo diríamos es que entonces Jesús
desplegó el esplendor, lo que acabo de decir hace un momento. ¿Cuál esplendor? El esplendor de aquel que tiene autoridad, porque el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Él tenía autoridad divina, que fue lo primero que le mencioné hace un rato sobre el pasaje bíblico. Sin embargo, eso no es lo que escuchamos. Lo que acontece es que el Hijo de Dios, con pleno conocimiento de su señorío, se humilla a sí mismo. Se levanta, Juan nos dice, remueve su manto, toma la toalla de servir, se la ciñe y comienza a lavar los pies de los discípulos. Discípulos que están tan inmersos, conforme a lo que Lucas nos dice, ¿verdad?, en sí mismos, que para nada, en ningún momento se le cruza por la mente la idea de lavarse los pies los unos a los otros. Hazte cabos, por favor. Hazte cabos, ¿verdad? Estamos diciendo, Cristo está consciente de su procedencia divina, ¿verdad? Está claro en su mente, yo soy el Señor de señores, el Dios de Dios, todo poder me es dado en los cielos y la tierra, pero se humilla profundamente. ¿Okay? Hace lo que usted y yo no consideramos hacer, o que Él pudiera hacer. Y en el proceso, los discípulos, como dije, están tan inmersos en sus afanes de ser el muchacho de la película, de ser el más importante, ¿verdad?, que la idea de lavarse los pies no le cruza por la mente. Cristo es el Verbo que se hizo carne. Y hay algo maravilloso aquí encerrado, ¿verdad? En su encarnación, Dios se hace carne y Dios se humilla, pero que esté atando los cabos. Filipenses capítulo 2, versículo 7, en cierta forma, ¿verdad?, nos permite entender, ¿verdad?, o relacionar lo que sucede aquí con el lavado de pies. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Amén. Se despojó a sí mismo de su divinidad. Te pregunta, ¿quiere eso decir que Jesucristo se vació de sus tributos de divinidad? ¿Dejó de ser el Dios eterno durante su vida terrenal? Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando Jesucristo asume nuestra frágil humanidad, Jesucristo no cesa de ser verdaderamente divino cuando se convierte en verdaderamente humano. Espérate, ¿cómo es eso? No cesa de ser verdaderamente divino cuando se convierte en verdaderamente humano. Correcto, eso es. Pero no. O es verdaderamente divino o es verdaderamente humano. Pues no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que es verdaderamente divino y es verdaderamente humano. No, pero es que eso no puede ser así. O te peina o te hace papelillo. ¿Right? Una cosa o la otra. Ese es nuestro razonamiento humano. ¿Right? Pero el punto es que Cristo es divino. Amén. ¿Right? Y entonces nosotros lo que tenemos es esta mente tamaño mime pequeñito, ¿verdad? ¿Tú sabes? Y la mente de Dios es como 3 millones de universos, ¿verdad?, comparado con la nuestra. En la mente de nosotros no hay espacio para eso, pero en la mente del Dios que hizo todas las cosas de la nada y le llama a las cosas que no son como si fueran, imagínense. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea su nombre. En ningún momento el Hijo de Dios renuncia al señorío que el Padre le había otorgado de todas las cosas. Me parece que lo maravilloso de la humildad de Cristo que Él despliega emana del hecho, presta atención que es importante, el hecho, ¿verdad? Cristo era humilde, amén. Él lo dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Me parece
que lo que hace la humildad de Cristo algo tan maravilloso es que esa humildad emana, surge de una divinidad perfecta. Right? Y esa humanidad perfecta la que está lavando los pies sucios de los discípulos. Me explico. Ayúdame, Señor, a hablar con claridad. A veces yo pienso que estoy hablando con claridad y a veces, pues, y yo mismo me entiendo. Dios permita que eso no sea el caso en este momento. Si Jesucristo se hubiese vaciado de su deidad, estoy todavía en Filipenses capítulo 2, versículos 7 o 9. ¿Okay? 7, mejor dicho. Si Él se hubiese vaciado de su deidad, el lavado de los pies hubiese sido un acto de humildad, pero hubiese sido simplemente el servicio humilde de un hombre a sus semejantes. Un hombre, no hay deidad ahí, ¿verdad? Ahora es el servicio de un hombre a otros hombres. La acción de un hombre para con otros hombres menos afortunados. La maravilla del lavado de pies radica en el hecho de que es el humilde servicio de Dios al hombre. Hombres altamente pecadores. Es lo que esta experiencia nos enseña. Tercero, la parábola dramatizada del lavado de los pies es una gloriosa imagen de la salvación que Jesucristo ganó para el creyente. Voy a ir más rápido a ver si puedo terminar, ¿ok? Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavo, Pedro, no tendrás parte conmigo. Y entonces Simón Pedro le contesta, Señor, no solamente me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le vuelve a decir, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio. Yo espero que para este momento algunos de nosotros ya hayamos entendido esa parte. Y nosotros limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía que a quien lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. ¿Okay? Pedro, como ya sabemos, protesta ante la iniciativa del Señor, porque todo lo que Pedro ve son ¿qué? Pies sucios. Right? Y la mirada penetrante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dispuesto a lavárselos. Y en un instinto, mejor dicho, característico de Pedro, reacciona. Y Cristo reacciona a la reacción de Pedro. Y le dice, Pedro, tú no entiendes lo que yo estoy haciendo. Presta atención ahora, porque lo que voy a decir es clave para la enseñanza. Cristo le dice, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes. En otras palabras está diciendo, si rehusas el símbolo, porque hay un simbolismo, familia, si rehusas el simbolismo de lo que yo he venido a hacer, lavarte los pies, ¿verdad? Estás rechazando la realidad hacia donde este simbolismo apunta. Y el simbolismo de la limpieza de los pies y todo lo que Cristo está haciendo está apuntando a una realidad. La realidad, yo sé que ustedes en su mayor parte saben cuál es la realidad. La realidad es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para lavar los pecados de aquellos, ¿verdad?, que han sido escogidos desde la fundación del tiempo para creer. Y Pedro, siendo Pedro, va de un extremo a otro, como ya dijimos. No me vas a lavar los pies, jamás. En un momento y segundos después, no solamente los pies, sino manos y cabeza y todo. Right? El punto es que Pedro no podía ver todo lo que estaba pasando con claridad. Y esa es una de nuestras realidades también. ¿Okay? Escriba esto en sus notas, por favor. El lavado de pies es una imagen de lo que Jesucristo hace por el creyente en la regeneración y justificación. Y eventualmente la otra parte de los pies y eso, ¿verdad?, en la santificación. Es correcto asumir que en ese momento ya Pedro ha recibido su limpieza inicial. El que está lavado
el que ha sido bañado, no necesita volver a bañarse nuevamente. Right? Así que ha recibido su limpieza inicial porque después de todo Pedro ha creído. Pedro ha hecho la confesión gloriosa aquella de quienes dicen que la gente, pues, unos dicen que Isaías, otros Jeremías y otros que eran profetas. Y tú, Pedro, ¿quién? ¿Y ustedes quién dicen? No, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Y la respuesta de Cristo gloriosa, bendecido eres, mi hermano. Tú eres el verdadero bendecido. ¿Por qué? Pues porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne, te lo reveló Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que podemos inferir claramente, ¿verdad?, que Pedro ha creído, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y ahora lo que necesita es el poder limpiador de Cristo diariamente, continuamente operando en su vida. ¿Cuántos han creído en Cristo? Oye, Dios. Para los que hemos creído en Cristo es importante recordar que somos santificados por medio de la misma unión con Cristo que en primera instancia nos regeneró. ¿Verdad? Pedro está lavado, pero ahora necesita ser limpiado. La limpieza progresiva. Próximo punto, por favor. Punto número 4. Otra verdad en el pasaje que nos permite ver la mente y la misión del Señor Jesucristo, la vemos en el número 4, la humillación voluntaria de Cristo resultaría en la suma exaltación de Cristo. Versículo 12 dice, así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya mencioné que cuando Cristo le lava, se arrodilla para lavarle los pies, ¿verdad?, a los discípulos, lava los pies de Pedro, pero también lava los pies de Judas. Y luego de hacer todo eso, toma su manto, vuelve a la mesa donde había estado sentado. Estudiosos de la Biblia destacan como algo importante, nuevamente, Pedro es un dicho, Cristo utiliza la palabra toma, conforme a lo que Juan nos escribe, ¿verdad? En la misma medida que Cristo, que se utiliza en referencia a la resurrección del Señor Jesucristo. En Juan 10, 17 y 18 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Right? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo en Juan 10, 17 al 18, y perdone que vaya tan rápido, por favor, está describiendo a sus discípulos la humillación, la crucifixión que le esperaba, pero su énfasis está en el hecho de que Él, Cristo, voluntaria y soberanamente somete su vida, la vuelve a tomar para volver a ocupar su posición de honor y gloria eterna. Right? Interesante también, para efectos de nuestra enseñanza en el día de hoy, que la imagen que Juan describe en este texto refleja muchas de las profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre todo las profecías que nos hablan de un siervo sufriente, a suffering servant. Right? Isaías nos habla sobre el particular en Isaías 52, 13. Dice, he aquí mi siervo, hablando de ese siervo sufriente, será prosperado, será engrandecido, exaltado, será puesto muy en alto. Pero previo a eso, en el versículo 12 dice, por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos, repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que en Isaías 53 se describe ese siervo sufriente como uno que iba a sufrir severamente, pero que eventualmente iba a ser exaltado por razón de su sufrimiento. Número 5. La humillación voluntaria y soberana de Cristo tenía una implicación inevitable. Una implicación inevitable, para los discípulos y también inevitable para nosotros en el día de hoy. Versículo 12. Así que
después que le lavó los pies, Cristo tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo he hecho? La implicación es fácil de ver en la pregunta que Cristo hace, y ya he mencionado eso varias veces. ¿Sabéis lo que yo he hecho? ¿Entienden el significado de esto? ¿Entienden lo que esto significa para mí? ¿Entienden lo que significa para ti? En Juan 13, versículo 13 al 14, Cristo dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque yo lo soy. Pues si yo, Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Así que el punto es que Jesucristo le dice a sus discípulos, yo he lavado vuestros pies. Nos dice a nosotros en esta tarde nuevamente, yo he lavado vuestros pies. Si ustedes entienden lo que yo he hecho, eso va a provocar una transformación en ustedes. ¿Cuál es la transformación? Que ustedes van a comenzar a hacer lo que no hicieron antes de que yo y ustedes nos sentáramos a comer. Quiere decir que ustedes van a seguir mi ejemplo. Cuando hace la pregunta, ¿sabéis lo que yo os he hecho? La inferencia es esa. O si entendemos, pues si ustedes entienden, eso va a provocar una transformación en ustedes. So I ask you, yo le pregunto, ¿usted entiende? ¿Usted entiende lo que Jesucristo está diciendo? ¿Usted entiende lo que Jesucristo hizo? Pues si usted entiende, y usted es hijo de Dios, y usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, si yo entiendo y soy hijo de Dios y he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, entonces eso implica que dentro de mí va a haber una transformación. Y dentro de usted, si usted es verdaderamente hijo o hija de Dios, también va a haber una transformación. Nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo le dice, ustedes se van a arrodillar delante de sus consiervos y por medio de su humilde servicio le estarán diciendo lo que Cristo le dijo a ellos. ¿Qué le dijo Cristo a ellos a través de lo que está haciendo? Yo soy vuestro siervo por amor de Dios. Y nosotros cuando hacemos lo mismo le estamos diciendo a otras personas, yo soy tu siervo por amor de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y de dónde usted saca eso? De la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Pablo hablando. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Jesucristo como Señor, como Curios, como Dios, como Duolos, como el que es. Como Jehová de los ejércitos, no como un profeta más. Pero añade Pablo, y a nosotros predicamos como vuestros siervos, como vuestros siervos por amor a Cristo. De eso es lo que se trata, porque después de todo, Cristo dijo, y lo volví a repetir hace un momento, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que en este pasaje que hemos considerado en el día de hoy, lo que hemos hecho es que hemos echado un vistazo superficial a la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos visto quién es Él. Hemos visto lo que ha hecho por nosotros. Hemos visto cómo Jesucristo iba a ser exaltado, o ha sido exaltado ya. ¿Okay? Hemos visto dónde se encuentra en este momento con el Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también hemos visto una aplicación desafiante. En el versículo 17 de Juan 13 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Aquí tenemos una aplicación desafiante. Saber una cosa, pero hacer es algo muy distinto. Saber es una cosa. Right? Cristo dice, si sabéis estas cosas, eso es una cosa. Perdone el juego de palabras, ¿verdad? Es algo distinto.
Saber una cosa es saber una cosa, pero otra cosa es hacer esas cosas, right? Por eso es que dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Saber una cosa es importante, pero hacer algo es algo muy distinto. Y lo que Cristo está diciendo es que nosotros tenemos que pasar de saber qué fue lo que Cristo hizo, en este caso, en Juan 13, de la enseñanza en cuanto a quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, su exaltación gloriosa, lo que hace en este momento intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos que hacer, ¿right? Así que la pregunta para nosotros probablemente es conocer estas cosas. ¿Ha hecho alguna diferencia en mi vida? ¿Cuántos habían escuchado enseñanzas sobre esta porción bíblica previamente, antes, en el pasado? Levante la mano alta, quiero ver. Si usted había escuchado algún sermón, alguna enseñanza sobre eso, ¿verdad? Quiere decir que usted ha escuchado eso montones de veces. La pregunta nuevamente es conocer estas cosas, ¿verdad? ¿Quién es el que está lavando pies ahí? ¿Verdad? Dios, correctamente, ¿verdad? ¿Sabes? No. Si esa realidad en alguna forma ha hecho alguna diferencia en su vida. Si en este momento entrara una de las hermanas que trabaja en la guardería y dijera, mira, alguien, la que está trabajando allí, se siente mal, tiene que irse para su casa, vente para que termine el turno de trabajar con los niños en este momento. Y by the way, hay 3 niños y cada uno de ellos están llorando y uno tiene diarrea y otro tiene aquella otra cuestión, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cómo sería tu respuesta? ¿Será que usted se goza en servirle a otros? That's the thing. Right? Esa es la pregunta de Cristo, ¿verdad? Yo me reitero en la exhortación que está encerrada en el título de nuestra enseñanza. Yo no quiero que nadie me gane a servirle a otros. Yo quisiera que como iglesia esa fuera nuestra meta también. A través de los años, pues, eso ha sido parte importante de la cultura de nuestra iglesia. En el día de hoy, a la edad que tengo, pues me siento bien contento de ver ese deseo que la inmensa mayoría de ustedes tienen de servir a otros. Recordemos que solamente los que escuchan y hacen son los que son bendecidos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois la que los hacéis. Mejor dicho, si las hacéis. Okay. Yeah. Doña Chila, Doña Chila, mi abuela, que como ustedes saben, yo he hablado mucho de ella, pues ella no sabía leer ni escribir, no tenía dientes, lo que hacía era mascar tabaco. Pero tenía de esa inteligencia que normalmente tienen las personas que han vivido muchos años y que han enfrentado gran adversidad y que han tenido que pues, pararse firmes y tomar decisiones y seguir hacia adelante con su vida. Esa era mi abuela. Right? Y ella se comunicaba mucho por medio de refranes. Uno que utilizaba muy a menudo es el que dice, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Yo tenía eso en mente ayer cuando comencé a escribirle el texto que le envié a ustedes. Nunca es tarde para considerar el estado de las prioridades que Dios ha predeterminado para mi vida. Dios ha predeterminado unas prioridades para mi vida. Nunca es tarde para considerar el estado, cómo están las prioridades de Cristo en mi vida. Nunca es tarde. La palabra enseña que usted y yo somos llamados a amar como Cristo amó y somos llamados a servir como Cristo sirvió. Nunca es tarde para considerar la condición de las prioridades de Cristo en mi vida. ¿Será que yo estoy amando como Cristo amó? ¿Será que yo estoy sirviendo como Cristo sirvió?
añadí algo que para mí es muy significativo. Y le pido a Dios que no solamente lo pueda escribir, sino que lo pueda vivir. Soy llamado a hacer por otros mucho más de lo que deseo que ellos hagan por mí. Porque yo soy llamado a hacer por otros lo que Cristo ha hecho por mí. Y yo soy llamado a convertirme en siervo de otros. Nunca es tarde para considerar el estado de las prioridades que Cristo ha predeterminado para mí. ¿Cuántos tienen problemas? Yo tengo muchos problemas. Sí, muchos problemas. Muchos. Right? Algunos simples, pero son problemas. Otros son altamente complicados. Right? Yo tengo problemas que, a menos que llegue un momento como este, no los considero problemas, pero es un problema que tengo. Uno de los más serios es este. El problema es que se me olvida que para mí, que reclamo ser cristiano, seguidor de Jesucristo, el issue no debe ser este. Tengo que tratar a otros en la forma que yo quiero que me traten. Ese es un problema que yo tengo. Ese no debe ser el issue para mí, que yo tengo que tratar a otros en la forma que yo quiero que me traten, no. El issue para mí, si de verdad yo soy de Cristo y es para usted, si de verdad usted es de Cristo, el issue es que usted y yo somos llamados a tratar a otros en la forma en que Cristo nos ha tratado a nosotros. Ahí es donde la cosa, pues, para mí, yo no sé para usted, ¿verdad? ¿Sabes? Y yo no estoy aquí proyectándome como el más espiritual del mundo, ¿verdad? Simplemente yo lucho con eso, ¿verdad? ¿Sabes? Y por la gracia de Dios, pues bien a menudo el Espíritu Santo me dice, mira eso, mira esta otra cosa, ¿verdad? Y el pensamiento se queda ahí hasta que finalmente me rindo y confieso mi pecado y me arrepiento. Y vuelvo a estar en paz y tener comunión con mi Dios. Simplemente debemos servirle a otros, amar a otros, en la forma en que Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Sin esperar nada a cambio. Nada nuevo. Para algunos de ustedes pudieron quedarse en su casa porque las cosas que en el día de hoy hemos compartido ya ustedes las sabían. Pero aún queda la pregunta de Cristo. ¿Sabéis lo que yo os he hecho? ¿Sabéis lo que yo os he dicho? ¿De verdad que entiendes lo importante que esto es para mí? Cristo hablando, no yo. Cristo hablando. ¿Entiendes lo importante que esto es para mí? Lo ponemos en un plano más personal. ¿Entiendes la importancia de esto para tu vida? Hay una limpieza inicial que es la que recibimos en el momento en que confesamos nuestros pecados, que nos separa de Dios, ¿verdad? Que tiene como consecuencia la muerte, separación de Dios espiritual, separación de Dios espiritual, ¿verdad? Separación de Dios relacional. Y si muero físicamente en esa condición, separación de Dios eterna, en un lugar verdadero, que en la mayor parte de las iglesias en este país y muchos países no se menciona, que se llama infierno. Solamente hay una opción para resolver ese problema del hombre. Y fue precisamente lo que Cristo estaba simbolizando en la limpieza esa de los pies de los discípulos. Ya hubo una limpieza original, inicial,
que es el nuevo nacimiento. Tenemos una suciedad en nosotros con la cual nacimos. Por más que usted y yo tratemos de remover, nunca podremos hacerlo. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente ser lavados por la sangre de Jesucristo puede remover el hollín ese negro que está metido allá dentro de nuestro corazón. Literalmente le puedo decir, Cristo ni siquiera brega removiendo eso. Cristo lo que hace es que coge el corazón sucio, lleno de hollín, eso lo arranca y lo reemplaza con uno nuevo. Ese es el cristianismo verdadero. Eso es lo que inevitablemente va a provocar que nosotros ya no seamos lo que éramos anteriormente. Que las cosas que amábamos anteriormente ahora sean las que rechazamos. Y lo que rechazamos anteriormente ahora es lo que nosotros deseamos. La nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Eso es lo que esto simboliza, el lavamiento de los pies. Eso es lo que Cristo... ¿Entiendes? ¿Entendiste? Pues sí, pues si entendiste, pues de eso es que se trata, de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario. Mi pregunta es, ¿cómo está el corazón tuyo? ¿Todavía continúa así, lleno de ese hollín negro del pecado? ¿O fue removido por medio de la fe en el Señor Jesucristo? Hay cosas con las cuales uno no juega, ¿right? Esa es una de las cosas con las cuales uno nunca debe jugar. La vida es breve, vapor de agua. No tengo que meterte miedo con nada de eso. Simplemente es que, pues, toma en consideración, ¿verdad?, lo que has oído en el día de hoy, nuevamente, porque la mayor parte de ustedes, ese evento que ocurre en el aposento alto, ya ustedes lo habían escuchado. Y si ya has recibido ese lavamiento inicial, ese baño inicial, gloria a Dios. Ahora asegúrate que hay un estilo de vida donde constantemente estás dejando que Cristo te lave los pies. No tienes que ir a esta iglesia, no tienes que ir a ninguna iglesia, no tienes que ir a ningún río Jordán, ni nada. Simplemente lo que tienes que hacer es tener un estilo de vida de confesión de pecado y arrepentimiento. Ahí está la limpieza ya entonces, porque el lavamiento de los pies es para tener comunión con Él. Si queremos, yo quiero tener comunión con el Señor, pues no, pues ¿sabes? Dios es santo, 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 ¿verdad? Y como yo soy santo, dice la Escritura, vosotros también sois santos. ¿Right? Pues necesitamos constantemente estar recibiendo ese lavamiento nuevamente de nuestros pies que se ensucian con la mugre que hay en este mundo. Quizá eso pueda resolver muchos de tus problemas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, contigo mismo. God is good. All the time. Ponemos de pie, por favor. Es que acabo de recibir un informe de que está lloviendo allá afuera, que puedo cogerme 30 minutos más. ¿De verdad? No, true. Finalmente conseguí que alguno de ustedes se riera, porque durante todo el tiempo todo el mundo está más serio que el chavo de pan. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios extraordinario, Señor. Tú eres un Dios que hace milagros. Tú eres un Dios de cosas grandes y cosas pequeñas. En cuanto a mí, Señor, yo lo que quiero es servirte. Yo lo que desearía es que mi familia te sirviera a ti. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Padre, salimos de este lugar en esta hora recordando que eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el poder. Por tu buena voluntad, Señor. Te imploramos, Señor, que pongas dentro de nosotros el deseo de vivir una vida
limpia, de reconocer la suciedad que hay en nuestras vidas, en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, Señor, en nuestros programas de televisión, Padre Santo, y sobre todo en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar la disciplina de guardar, de proteger, de cuidar nuestro corazón por encima de todas las cosas, Señor. Continúa tu obra en nosotros. Si hay alguien aquí que no ha sido bañado, ese baño primario, Señor, de la salvación, Padre, llévalo a Cristo, a la persona que sea, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de Cristo, gracias por tu iglesia. Nosotros te damos gracias por lo que tú has hecho en esta iglesia local. Ayúdanos, Señor, a continuar, Señor, siguiendo los pasos de Jesucristo. Danos tu mente, Señor. Cuídanos de no pecar contra ti. Te amamos, Cristo. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time.